Dios les bendiga. Un saludo cordial para todos nuestros hermanos que nos sintonizan y para aquellas personas que habrán de ver esta transmisión luego en diferido. Y un saludo especial para nuestro amado pastor Pedro Olivieri, que se encuentra en la sintonía desde temprano. Le damos gracias a Dios. Ya nuestro hermano Gerald oró y confiamos en que su oración haya sido escuchada. Así que vamos a aprovechar el tiempo y vamos a comenzar con el estudio del día de hoy. Como la mayoría de ustedes saben, vamos a estudiar verso por verso, versículo por versículo, el libro de los Gálatas, la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Esta es la dinámica que vamos a usar. Vamos a ver, probablemente en el día de hoy y en la próxima lección, vamos a ver un overview de la carta. Es decir, vamos a ver el Evangelio de los Gálatas como si estuviéramos en un dron. Lo vamos a estar viendo desde arriba y vamos a ver las dimensiones de la carta. Vamos a ver el cuadro completo de la carta. Vamos a entender en qué circunstancias se escribió, vamos a entender los antecedentes, vamos a ver algunas características que tiene esta carta. Y luego vamos a aterrizar y vamos a caminar por la carta del apóstol Pablo a los Gálatas a pie, pasillo por pasillo, tratando de poner nuestra atención en cada cuadro, en cada mueble y disfrutar el paseo mientras vamos viendo qué es lo que el Espíritu Santo nos quiere enseñar con esta carta. El título del estudio se llama, el estudio se titula Un Evangelio Diferente. Y lo primero que quisiéramos dar a entender es por qué le llamamos un Evangelio Diferente. Ese nombre no nos lo inventamos nosotros, sino que ese nombre lo extraímos de la misma carta. Como podemos ver en el Gálatas capítulo 1, versículo 6, el apóstol Pablo dice las siguientes palabras: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Entonces, eso fue, ese verso fue el que inspiró el nombre de este estudio. Vamos a ver en el día de hoy, como les decía, la primera parte de la introducción y la próxima ocasión vamos a ver la segunda parte de la introducción. Antes de entrar en materia, quisiéramos explicar cuál es la dinámica con la que vamos a estar impartiendo estas enseñanzas. Las enseñanzas se estarán impartiendo bisemanalmente, es decir, vamos a vernos por esta vía cada 2 semanas. Eso significa que la próxima lección es dentro de 2 semanas. En inglés dicen cada otro domingo. En español hemos tenido dificultad ahí para encontrar una palabra exacta que sea paralela, pero ya usted sabe que nos vamos a estar viendo cada 15 días, decimos a veces los dominicanos, pero un domingo sí y un domingo no. ¿Por qué lo hacemos así? Primero porque el material es mucho y es profundo y estamos un poco ocupados y necesitamos sacar el tiempo para poder hacer el estudio profundo. Y segundo, porque en nuestra experiencia en los últimos tiempos, 15 días son como una semana. Entonces, para los que me habían preguntado y para los que van a preguntar, esta es la razón por la que el estudio se llama así, un evangelio diferente. Vamos a entrar en materia y vamos a comenzar a ver los detalles de la introducción. Antes de entrar de lleno en el estudio, queremos definir algunos términos. Y estos son los 5 términos que queremos definir. El primer término es, ¿qué es un judío? En la Biblia, cuando la Biblia menciona a los judíos, ¿a quiénes se está refiriendo? Cuando la Biblia habla de judíos, sobre todo en el Nuevo Testamento, se está refiriendo a los descendientes de Abraham a través de Jacob o Israel, que es la misma persona. Jacob e Israel son la misma persona. Los descendientes de él, ustedes recuerdan que son las 12 tribus de Israel. Y esas 12 tribus de Israel fueron asentadas en la zona de Palestina, en lo que nosotros llamamos Israel, pero luego se dividió el reino y quedó dividido en dos mitades.
Una quedó con 2 tribus y otra quedó con 10 tribus. De las 12 tribus, 2 quedaron en un lado y 10 quedaron en el otro lado. Del lado que quedaron las 2, la tribu mayor fue la tribu de Judá, y de ahí viene el gentilicio de judío. Sin embargo, en el Nuevo Testamento es muy común usar el término judío para referirse específicamente a los que practican la religión judaica, o la religión de Abraham, o la religión del judaísmo. Gentil, ¿qué es un gentil? Cualquier persona que no sea judío es gentil. Una definición fácil de recordar. Cualquier persona que no sea judío es gentil. ¿Qué es un prosélito? Un prosélito no es más que un gentil convertido al judaísmo. Yo no sé cuántos recuerdan la expresión del Señor Jesucristo cuando les reclamó a los líderes judíos que ellos recorrían mar y tierra para hacer un prosélito. Lo que le estaba refiriendo es que ellos recorrían mar y tierra para convertir a una persona que no era judío étnicamente, convertirlo a la religión del judaísmo. Entonces, esa persona es considerada un prosélito. ¿Qué es un judío mesiánico? Que es un término que no está en la Biblia, pero es un término que se ha acuñado para referirse a una persona que, siendo descendiente por naturaleza de Abraham, esa persona ha decidido creer en Cristo. Eso es lo que se denomina un judío mesiánico. ¿Y qué es judaizante? Judaizante es una persona, un cristiano no judío que se somete a algunos ritos de la ley. Una persona que, siendo cristiano, ha decidido abrazar parte de la ley de Moisés que fue dada al pueblo judío. Quisiera que estos términos permanezcan en sus mentes. Si usted es de las personas que les gusta tomar nota, tome nota, porque esto es importante para entender el contexto de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. ¿Cuáles son las preguntas que va a estar respondiendo este estudio? Primera pregunta, ¿existe más de una versión del Evangelio? Segunda pregunta, si hay varias versiones del Evangelio, ¿son todas ellas verdaderas o solamente una de ellas es verdadera? Tercera pregunta, en caso de que solo una de las versiones sea verdadera, ¿cómo podemos distinguirla de las demás versiones? Cuarta pregunta, ¿cuáles son los requisitos para ser salvo? Quinta pregunta, si solo a través del Evangelio podemos ser salvos, entonces ¿para qué sirve la ley de Moisés? Sexta pregunta, ¿tienen los creyentes gentiles la obligación de guardar la ley de Moisés? Y séptima pregunta, si los gentiles creyentes no están bajo la ley de Moisés, entonces ¿pueden vivir sin ley? Todas estas preguntas que estamos mencionando aquí no las vamos a responder nosotros, sino que nos las va a responder el libro de los Gálatas. Y nosotros, a través de estas semanas, no sabemos cuánto tiempo vaya a durar el estudio, pero el tiempo que dure, a través de este tiempo vamos a buscar respuestas en el libro de los Gálatas a esas preguntas que les hemos mencionado. Algunos datos generales sobre la carta a los Gálatas. La carta a los Gálatas fue escrita por el apóstol Pablo. Algunos de los eruditos incluso piensan que fue la primera de las cartas que él escribió. Y no existe prácticamente ninguna controversia entre los eruditos acerca de que esta carta es de autoría del apóstol Pablo. Si hay una carta en el Nuevo Testamento que tenga todas las credenciales para demostrar que fue escrita por el apóstol Pablo, es la carta de los Gálatas. Aún los teólogos más liberales reconocen que esta carta fue escrita por el apóstol Pablo. La fecha estimada en que fue escrita esta carta fue entre el año 49 y el 57 de nuestra era, del tiempo de Jesucristo, después de Jesucristo. Los destinatarios, la carta estaba dirigida a los creyentes de la zona de Galacia. No hay un consenso sobre la ubicación exacta porque Galacia estaba dividida en dos, Galacia del norte y Galacia del sur. Sin embargo,
está muy claro que esta carta fue escrita a los Gálatas. En el primer versículo de ella aparece la dedicatoria. Y esta iglesia era una iglesia compuesta básicamente por gentiles. Recuerden, un gentil no es más que una persona que no es descendiente de Abraham a través de Israel o de Jacob. O sea que no es judío. ¿Con qué motivo se escribió esta carta? ¿Con qué motivo el apóstol Pablo escribió esta carta? La carta a los Gálatas fue escrita por el apóstol Pablo para contrarrestar las falsas enseñanzas que estaba recibiendo aquella iglesia que él había formado de parte de un grupo de cristianos de origen judío, o sea, de parte de un grupo de judíos mesiánicos. Más específicamente sobre la presión para que los Gálatas se circuncidaran. El apóstol Pablo recibió la información de que había unos maestros que habiendo salido él, por cierto, la iglesia de los Gálatas fue fundada por Pablo. Las iglesias de esa zona, los Gálatas era toda una región, y las iglesias de esa zona, podemos ver algunas de ellas en el libro de los Hechos, se relata detalles de la formación de algunas de ellas, y todas fueron formadas por el apóstol Pablo, fueron fundadas por el apóstol Pablo. Y Pablo había recibido la noticia de que un grupo de personas se estaban dedicando a enseñar un evangelio diferente. Y sobre todo estaban haciendo mucho énfasis en la circuncisión. ¿Dónde podemos confirmar eso? Si tiene su Biblia, ábrala en el libro de los Gálatas y vamos a ir revisando algunos versículos antes de continuar con la definición general de los datos generales sobre la carta. Por cierto, estimamos que el estudio va a durar algunos 40 a 45 minutos. Eso quiere decir que estaremos terminando aproximadamente a las 6:30 de la tarde, si Dios lo permite. Ok, dice Gálatas capítulo 6, versículos 12 y 13. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis. Estoy leyendo de la versión Reina Valera. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Es bien evidente aquí que una de las quejas del apóstol Pablo en esta carta era que los Gálatas estaban siendo presionados para que se circuncidaran. Ya más adelante veremos qué es la circuncisión y por qué el apóstol Pablo estaba tan empeñado en que ellos no se circuncidaran. Eso lo vamos a ver en el transcurso del estudio. Por cierto, Gerald, yo no puedo ver el resto de los hermanos, te veo a ti. Así que si hay cualquier inconveniente, por favor, hazme una seña. Igual, mi teléfono está desactivado. Si tú o Luis o Marco quiere decirme algo, que llamen al celular de mi esposa. Perfecto, pues continuamos. Ok, ¿cuáles son los temas principales que se tratan en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas? Primero, la justificación por la fe, sin las obras de la ley, que podemos leerlo ahí en Gálatas capítulo 2, versículo 16. Y segundo, el protagonismo del Espíritu en la nueva vida del creyente. Estos son los dos temas principales de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Y en estos temas coincide perfectamente con la carta a los romanos. Por eso nuestro próximo estudio será de la carta a los romanos. Cuando terminemos con la carta a los Gálatas, vamos a estudiar la carta a los romanos, porque prácticamente tratan los mismos temas. Hay un enfoque diferente, y eso lo vamos a ver en el transcurso de la carta, pero los temas que trata son los mismos. Por ejemplo, le decimos que el tema principal es la justificación por la fe. Mire ahí lo que dice Gálatas capítulo 2, versículo 16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y Gálatas capítulo 5, 25 nos da evidencia de que el otro tema importante en esta carta
es el protagonismo del Espíritu en la vida del creyente. Dice Gálatas capítulo 5, versículo 25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Ok, algunas particularidades de la carta a los Gálatas. Cosas singulares que usted va a encontrar solamente en la carta a los Gálatas. Vamos a mencionar algunas. Y la primera de ellas, quizás una de las más interesantes o curiosas, es que el apóstol Pablo no hace las felicitaciones que él acostumbra en sus cartas, ni los elogios ni las peticiones de oración que él comúnmente presenta en sus cartas. ¿Por qué esto es importante? Porque esto nos da una idea de cuál era el espíritu y cuál era el sentir que tenía Pablo en el momento en que él escribió la carta. Les he traído aquí para que ustedes puedan comprobarlo. Vamos a comparar la introducción de la carta a los Gálatas, vamos a compararla con la introducción de la carta a los Romanos y con la introducción de la carta a Corintios. Presta atención aquí, que aquí comienza el mambo. Gálatas capítulo 1, versículo 3 al 6. El apóstol Pablo saluda de la siguiente manera: gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. El versículo 4 dice: el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y de una vez le entra. De una vez comienza a abordar el tema que a él le ocupa. Pero fíjese, mire la transición del versículo 3 al versículo 4. Gracia y paz sean a vosotros de Dios y Padre, del Dios y Padre, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Este era un saludo común. Es como cuando nosotros antes escribíamos carta mecanográfica y uno de los modelos de carta tenía un saludo común que decía fulano de tal, sus manos. Eso es algo así, o sea, no es un saludo formal, no es un saludo cálido, sino que es un saludo formal, es una formalidad. Después de ahí, en las demás cartas, como vamos a ver ahora en Romanos y lo vamos a ver también en Primera de Corintios, después de ahí entonces viene el saludo cálido. Mire, vamos a ver, se dio cuenta, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Y después de ahí comienza entonces comienza con su tema, o mejor dicho, comienza con una argumentación en favor de Jesucristo, pero no queremos enfocarnos en eso ahora, nos enfocaremos después. Lo que quiero que usted note es que después de esa formalidad, en la carta a los romanos, fíjese, Romanos capítulo 1, versículo 7 a 9, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros. ¿Vio la coincidencia? Esa es la formalidad. Y después de ahí, ¿qué le dice? Gracia y paz a vosotros. ¿Qué dice? De Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ve que es lo mismo. Y después de ahí, ¿qué dice? Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto de vosotros, de que vuestra fe es divulgada por todo el mundo, porque testigo me es Dios a quien sirvo en el Espíritu. Esto es un saludo cálido. El apóstol Pablo, en la carta a los romanos, luego de la formalidad, está demostrando un cariño especial por los romanos. Y usted me dirá, bueno, pero es que él tenía ese cariño especial por los romanos porque no los conocía, no lo había visitado, pero quizás con con lo que tuviera más formalidad, entonces no iba a ser tan meloso, sino que le iba a entrar de una vez con el tema. Pues fíjese que no. Vamos a ver ahora el saludo en la carta a los Corintios. Mire la formalidad ahí otra vez. La ve, la nota en el versículo 3. Gálatas capítulo 1, versículo 3. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Ve? La misma formalidad. ¿Y qué pasa a decir después? Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos, etcétera, etcétera, etcétera. En otras palabras, está demostrando calidez. Ahora, ya que lo vio en la carta a los Corintios y lo vio en la carta a los romanos, yo sé que ya usted me cree que eso es un saludo cordial. Y fíjese, vamos a volver otra vez a la carta a los Gálatas y fíjese la frialdad de este saludo.
Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. Y cuando termina la doxología, en el versículo 6, inmediatamente le entra: estoy maravillado. Pero eso lo vamos a dejar para la próxima ocasión, para cuando entremos directamente en el estudio. Esa es una de las particularidades del libro de los Gálatas. Otra particularidad, aparte de la ausencia de una felicitación cálida y de elogios y demás, otra particularidad es el uso inusual de fuertes epítetos en contra de los destinatarios y en contra de aquellos con los que se estaba oponiendo. El apóstol Pablo usa en esta carta palabras que no usa en ninguna otra carta para referirse a personas acerca de las cuales él tiene que emitir un juicio. Aquí le he resaltado 3, por lo menos. Mire, en Gálatas 1, versículo 8. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, que quiere decir sea maldito. El apóstol Pablo maldijo a cualquiera que anunciara un evangelio diferente al que él estaba anunciando. Oiga cómo se refiere a esos hermanitos que andaban por ahí tratando de judaizar. Oiga cómo se refiere a ellos en Gálatas capítulo 2, versículo 4, dice: y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. Pero quizá una de las palabras más fuertes que el apóstol Pablo usa está ahí en Gálatas capítulo 3, versículo 1, cuando a los mismos destinatarios de su carta les llama necios. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esta es la segunda particularidad de esta carta que quisiéramos que usted tenga en mente al momento de que comencemos el estudio. Y hay una tercera particularidad que no queremos dejar de observar. Esta es otra particularidad de esa carta y es la revelación de datos autobiográficos exclusivos del apóstol Pablo en esta carta. Hay datos que el apóstol Pablo da en esta carta que no se revelan en ninguna otra comunicación. En Gálatas capítulo 1, versículos 17 al 21, dice: ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén. Ese es un dato que no está en ningún otro lugar, solamente en esta carta. Para ver a Pedro, y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia. Este es otro dato que no se da en ningún otro lugar, a pesar de que hay 3 lugares más donde se relata parte de la biografía del apóstol Pablo en su tiempo, en parte del periodo de recién convertido. Ok, ¿por qué son importantes estas particularidades? Vamos a volver un minutito para resaltarle por qué son importantes estas 3 cualidades. Primero, ¿por qué resaltamos el hecho de la ausencia de felicitaciones? Porque eso nos da una idea del estado de ánimo del apóstol Pablo y de la seriedad del problema que él estaba tratando. Cuando usted está escribiendo una comunicación o se va a reunir con un hijo suyo o con alguien con quien a quien quiere transmitirle una verdad y usted ni se ríe, eso quiere decir que el asunto es serio. Eso es uno de las razones. El otro de los puntos que resaltamos como particularidad es el uso de una serie de epítetos o palabras fuertes, porque al notar al apóstol Pablo usando palabras tan serias, tan fuertes, nos da a entender a nosotros de que lo que él estaba denunciando no era un problema que simplemente podía tener que ver con un error, sino que tenía que ver con la mala intención de las personas que estaban detrás de esa falsificación del evangelio. Y la tercera de las cualidades que le mencionamos, que es los datos autobiográficos exclusivos, nos deja ver el corazón de Pablo.
Alguien ha dicho que aunque la carta de Pablo a los Gálatas y la de Romanos tratan los mismos temas, en la carta a los Romanos parece que el apóstol Pablo está hablando desde su cerebro o desde su mente, pero en la carta a los Gálatas parece que está hablando desde su corazón. Y el hecho de que él haya incluido datos tan personales acerca de él, nos da la idea de que para él este asunto también era un asunto personal, lo que estaba pasando con los Gálatas. Ok, la carta de los Gálatas es una carta de contrastes. Les voy a señalar algunos en el día de hoy para que usted pueda convencerse de eso. Toda la estructura de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas está llena de contrastes. El apóstol Pablo está contrastando una cosa contra otra, como si alguien estuviera tratando de mostrar la diferencia entre el original y la copia. Como en aquellos juegos, el juego de los 7 errores, o bueno, no un juego de los 7 errores, como un analista de arte, un estudioso de arte que tiene la tarea de determinar si una obra que tiene frente a él es la original o es una copia. Así el apóstol Pablo llena la carta de los Gálatas de contrastes. Vamos a ver varios de los contrastes, no son todos, pero señalé por lo menos 5 y traje la referencia bíblica para que usted vea cómo toda la estructura, la lógica de la carta es presentar contrastes. Por ejemplo, en Gálatas capítulo 2, versículo 6, vemos contraste entre las obras y la fe. Dice así, pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa, Dios no hace acepción de personas. A mí pues, mira, tomé la cita que no era. Ok. Le prometo para la próxima lección buscarle la cita apropiada, pero es contraste. Déjeme, como dice el personaje aquel, soporte mi locura un segundito y déjeme ver si tengo anotado aquí la cita. Ok, no importa, la buscamos la próxima ocasión. Otro contraste que aparece en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas es el contraste entre los hijos y los esclavos, y lo usa como una alegoría. Dice Gálatas capítulo 4, versículo 7, así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Cuando estemos estudiando esta porción, vamos a ver cómo el apóstol Pablo hace una diferencia entre los que están sometidos a la ley y los que están bajo la gracia, y cómo a unos los considera hijos y a otros los considera esclavos, y cómo hace un contraste entre los beneficios de ser hijo y los beneficios de ser esclavo. Otro de los contrastes que aparece aquí en el libro de Gálatas es el contraste de la ley versus las promesas. Gálatas capítulo 3, versículo 18 dice, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. El apóstol Pablo, como vamos a ver también cuando entremos ahí en el capítulo 3, hace una diferencia entre lo que es heredar por la ley y lo que es heredar por las promesas. Y cómo la verdadera herencia que trae el Evangelio es la herencia asociada con la promesa y no una herencia asociada con la ley. El otro contraste que aparece es judío versus gentil. ¿Recuerdan que le dimos una definición para que usted lo tuviera presente? En Gálatas capítulo 2, versículo 14 dice, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Por cierto, el término judaizante no aparece en la Biblia, pero sí aparece el término judaizar y precisamente aparece en este versículo que estamos viendo aquí. Y fíjese, pero lo que quiero llamar su atención en este versículo es el contraste que hace Pablo entre el comportamiento que se espera de un judío y el comportamiento que se espera de un gentil. Y el último de los contrastes que quiero enfocar
en este día es el contraste entre la carne y el espíritu. Gálatas capítulo 5, versículo 17 dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. O sea, el apóstol Pablo nos va a demostrar en la carta a los Gálatas que cuando que la carne tiene deseos que son opuestos a los deseos del espíritu. Y una vez más vamos a ver ese contraste, ese estilo de contrastes. Bueno, tengo otro de los contrastes aquí. Yo creo que tengo otro más. Sí, son muchos. Obras de la carne versus fruto del espíritu. En Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 23 dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Más, o sea, en contrario a aquello, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y el último de los contrastes, ese era el último. Ok, ¿por qué es importante que tengamos presente que la estructura de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas es una carta de contrastes? Es importante que lo tengamos presente porque el apóstol Pablo nos va a ir guiando acerca de dos regímenes diferentes. Nos va a ir demostrando cómo hay un régimen que es excluyente del otro. Es como si el apóstol Pablo nos estuviera diciendo, mire, si usted decide que se va a ir de aquí, por ejemplo, yo estoy ahora mismo en la ciudad de New Jersey, en Estados Unidos. Supongamos que yo decida que me voy a Santo Domingo. Si yo decido que me voy a Santo Domingo mañana, por ejemplo, yo no puedo decidir que me voy a ir por avión y al mismo tiempo me voy a ir en barco. Yo tengo que decidir si me voy en avión o si me voy en barco. Y por eso la estructura de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas es una carta llena de contrastes para demostrarnos a nosotros que ambos regímenes, el régimen de la ley y el régimen de la gracia, son opuestos y son excluyentes. Continuamos. Yo no sé, pero no sé usted, pero esto se está poniendo como bueno. Me estoy como gozando. Gloria a Dios. Ok. ¿Qué sentimientos se evidencian en la escritura del apóstol Pablo a los Gálatas? Al estudiar las expresiones, usted se da cuenta que hay por lo menos tres sentimientos que se hacen muy evidentes que estaba experimentando el apóstol Pablo en el momento en que decidió escribir la carta a los Gálatas. El primero de esos sentimientos es una decepción. Gálatas capítulo 4, versículo 11 dice, me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Es como si el apóstol Pablo le dijera, oye, y todos esos años que yo me pasé predicándole el evangelio real a ustedes, y todo ese esfuerzo que yo dediqué para que ustedes conocieran a Jesucristo, entonces todo eso fue en vano. Se nota este sentimiento de decepción. El segundo sentimiento que se hace evidente del apóstol Pablo en esta carta es un sentimiento de perplejidad o asombro. Oiga cómo dice el versículo Gálatas 4:20. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. ¿Sabe qué es lo que le está diciendo el apóstol Pablo con esta expresión? Es que yo no lo conozco. Es que estoy oyendo lo que me están diciendo y yo no lo puedo creer. Aquí estoy yo, que yo dije primero, lo primero que yo dije fue, eso es un chisme. Yo estoy parafraseando, para expresar de alguna manera el sentimiento que tenía el apóstol Pablo en ese momento. Y el tercero de los sentimientos que se hacen evidentes del apóstol Pablo
Mira, déjame ver si lo brinqué. Dije decepción, perplejidad. Ok. No lo anoté, se lo debo para la próxima. Ah, asombro, míralo ahí. Fue que lo salté. Gálatas capítulo 1, versículo 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿Sabe lo que significa la palabra maravillado? La palabra maravillado significa sorprendido, significa asombrado, significa, es que yo no lo puedo creer. Me han dado esta noticia y me ha dejado loco. Gloria a Dios. Continuamos entonces. Bien, ahora vamos a entrar a ver los antecedentes de este problema. Vamos a ver cómo se puede llegar hasta aquí. Usted dirá, oiga, hermano, pero esos Gálatas estaban locos. No, no estaban locos. Simplemente llegaron hasta esa situación porque había un antecedente. Y yo quiero que usted me vaya siguiendo con mucho cuidado. Hoy vamos a iniciar, pero los antecedentes los vamos a terminar la semana próxima, porque quisiéramos abrir unos minutos para si alguien tiene alguna pregunta. No sé, Gerald, ¿podrías decirme si hay contemplado un tiempo para preguntas, sí o no? No, no hay contemplado. Ok. Entonces le damos volado. Ok. Perfecto. Pues nos quedan 9 minutos. Vamos en estos 9 minutos vamos a tratar de ver cómo es que aquello llegó hasta ese punto, de dónde podemos encontrar las raíces. Y antes de que usted se vaya a hacer un juicio antisemita, un juicio antijudío, acerca del papel que estaban haciendo aquellos maestros judaizantes en la iglesia de Gálatas, quisiera que fuéramos hacia atrás y viéramos los méritos de Israel y de los judíos en el cristianismo. Es muy importante que usted tenga esto presente porque una de las circunstancias que hemos estado viendo en estos días, para nadie es un secreto, y yo sé que todos los que están aquí saben que una de las razones que nos ha motivado a hacer estos estudios detallados es que hemos visto un resurgimiento de los movimientos judaizantes en nuestro alrededor, y específicamente en América Latina. Estamos en contacto con ministros de otros países que nos han confirmado que verdaderamente hay un resurgimiento de movimientos judaizantes. Y una de los argumentos que plantean los judaizantes modernos es que dicen que la versión que nosotros tenemos de los evangelios, o la versión que tenemos del cristianismo, es una versión que ha sido influenciada por antisemitistas o por antijudíos, perdón, antisemitas o antijudíos. De hecho, llegan a afirmar que el Cristo al que nosotros adoramos no es el Cristo verdadero, sino que es una versión griega de Cristo. Entonces, antes de que vayamos a caer en ese otro extremo, de llegar a pensar que los judíos son malos porque son malos y que no tenemos nada que deberle, sí tenemos mucho que deberle, y quiero que usted tenga presente primero que la iglesia tiene un origen judío, a pesar de que llegó un momento, como lo vamos a ver la semana próxima o en la próxima ocasión, llegó un momento en que hubo una separación muy dramática entre el cristianismo y el judaísmo. Quiero que usted tenga presente que la iglesia tuvo un origen prácticamente 100% judío. Jesús advirtió primero que su ministerio terrenal se circunscribía a los judíos. Esto es muy importante que usted lo tome en cuenta, porque el ministerio terrenal de Jesús era para la nación de Israel. Mateo capítulo 15, versículo 21 al 24 dice: saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, hijo de David,
ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Oiga la reacción de Jesús, versículo 23. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Y oiga la respuesta del Señor Jesús. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Mire, hermano, es muy importante que nosotros tengamos esto presente porque el Señor Jesucristo, no solamente Él mismo era judío. La Escritura dice en Gálatas capítulo 4, versículo 4, que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Y el Señor Jesucristo no solamente tuvo un origen judío, sino que su ministerio terrenal, Él mismo afirmó que era dirigido a la nación de Israel. Por tanto, es muy importante que nosotros tengamos presente que a los judíos nosotros tenemos mucho que deberle, le debemos mucho. Acerca del origen judío de la iglesia, también es importante recordar que las primeras tareas evangelísticas que el Señor Jesucristo le encargó a los discípulos estaban circunscritas a la nación de Israel. Oiga lo que dice Mateo capítulo 10, versículos 5 y 6. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esto quiere decir, mis amados hermanos, que hay mucha razón para que los judíos en principio entendieran que el evangelio que el Señor Jesucristo había venido a predicar no le pertenecía a los gentiles, no abarcaba a los gentiles, sino que los abarcaba solamente a ellos. Vamos a ver un tercer punto y con este terminamos por el día de hoy, acerca del origen judío de la iglesia. Y es que la iglesia nació como una comunidad exclusiva, prácticamente exclusiva de creyentes judíos. Creyentes en Jesucristo, pero de origen judíos. Hechos capítulo 2, versículo 1 al 5 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y cuando usted oye esto, usted puede pensar que eran personas de muchas naciones. Pero oiga lo que dice el versículo 5. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. O sea que los que estaban ahí eran judíos. ¿A dónde queremos llegar con este razonamiento? Con este último razonamiento. Es al convencimiento de que el problema con el cual estaba lidiando el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas y el problema con el que nosotros estamos lidiando hoy de algunos judaizantes no tiene soluciones sencillas en decir, no queremos saber de los judíos porque ellos mataron a Jesús, por ejemplo, como es un razonamiento que se usa mucho popularmente. No, hermanos. Tenemos mucho que agradecerle a la nación judía porque Dios decidió que a través de esa nación sería que Él enviaría al Mesías. Sin embargo, de ahí a que nosotros estemos obligados a llevar la religión de los judíos o que para nosotros ser salvos necesitemos algo más que Jesucristo, eso es otra historia y la vamos a comenzar a ver la semana que viene. Dios les bendiga, Dios les guarde y a su nombre, gloria. Gracias por su tiempo y sintonía. Para obtener más recursos como este, suscríbase a nuestro canal y síganos en las redes sociales. Le esperamos en nuestra próxima sección de estudios bíblicos. Dios le bendiga.